Saludos a todos y todas. Este video tiene como objetivo hacer una introducción al manejo de GeoGebra y algunos conceptos de la geometría analítica. Está diseñado por Ronay Gutiérrez Brand y Gilberto Rodríguez Rodríguez, estudiantes de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. GeoGebra es un software gratuito cuyas características principales son las de el manejo de la matemática enfatizado en la geometría, el álgebra y el cálculo, para lo cual nos presenta herramientas en 2D y 3D. El aporte principal está en la geometría dinámica. En la geometría analítica analizaremos para este primer espacio 4 definiciones fundamentales: punto, recta, distancia entre dos puntos y plano. Empezaremos con el aspecto que tiene que ver con el punto. Según Euclides, el punto se puede entender como aquello que no tiene partes, lo que da a comprender que el concepto es uno de los primarios para la geometría, puesto que a partir de él tienen las otras definiciones. Por ejemplo, la recta es una sucesión de puntos cuya característica es estar en una misma dirección. La distancia entre dos puntos hace alusión a una longitud del segmento de la recta que une en un espacio euclidiano esos dos puntos. Y el plano es un espacio que contiene infinitos puntos e infinitas rectas. Nos concentraremos ahora en el manejo de GeoGebra. Se sugiere descargar GeoGebra si todavía no lo tienen desde su página principal, ya que esto permite ciertas ventajas a la hora de la descarga y el trabajo. Muy bien, el icono de GeoGebra es un pentágono, el cual al iniciar el programa nos presenta esta interfaz. Esta interfaz tiene como características tres aspectos fundamentales. El primero, una barra de menús donde existen ciertas alternativas para su uso. El segundo, una barra de herramientas ya más dispuestas para los trabajos en geometría y álgebra. Y el tercero, una entrada a través de la cual podemos efectuar comandos más de tipo algebraico. Para este primer trabajo nos concentraremos sobre todo en los menús y las herramientas. En el menú entonces aparecen 6 o 7 opciones, las cuales vamos a ir explicando una a una. La primera es archivo. En esta encontramos las condiciones para crear una nueva ventana o guardar nuestros trabajos. Editar, vista, opciones, herramientas, ventana y ayuda. Esta última ventana nos hace una conexión a tutoriales o trabajos que podamos ya elaborados en línea. Muy bien, empezaremos el trabajo con las herramientas presentando algunas de sus características. Esta primera nos permite, cuando ya tengamos algo construido, elegir y poder mover nuestros objetos. Cualquiera de ellas
Al darle en la esquina abre unas opciones, por ejemplo en esta de punto, nos permite crear un punto de formas diferentes o incluso algunos más avanzados, por ejemplo, como un punto medio entre dos espacios. Esta siguiente tiene sus condiciones. Hay que destacar que las condiciones de cada una de estas ventanas hace referencia a la primera opción. Por ejemplo, esta que habla de la recta, entonces permite opciones referentes a la recta. Polígonos, todo lo que tiene que ver con la circunferencia, las diferentes cónicas que hay. En este podemos hacer las medidas de distancia, ángulos, etcétera. Simetrías. Permite introducir textos, imágenes, entre otros. Este es una casilla más de control y este permite ampliar o reducir las pantallas, entre otras ayudas. Permite también en el mismo eliminar o copiar ciertos estilos ya hechos. Muy bien, para comenzar nuestro trabajo tendremos también en cuenta que al mismo tiempo que se va haciendo un trabajo gráfico, se va viendo una vista algebraica, donde se concentran algunas de las ecuaciones pertinentes a lo ya graficado. Cabe destacar que la geometría analítica es una mezcla entre lo gráfico y lo algebraico, por lo que GeoGebra permite hacer los dos de manera muy dinámica. Para comenzar el trabajo en GeoGebra, resulta muy útil ir a la ventana de vista, disposición y elegir ayuda de las herramientas. Esto nos permite ver a cada paso que hagamos unas observaciones que en algunas ocasiones nos dan idea del manejo del programa. Muy bien, haremos algunas construcciones teniendo en cuenta las definiciones dadas. Recordemos que la pantalla completa, en este caso, hace la opción de plano. En él aparecen los ejes coordenados o cartesianos, los cuales utilizaremos en algunas construcciones. Empecemos con un punto. Al marcar un punto en el plano cartesiano, GeoGebra nos le da un nombre y adicionalmente la ubicación algebraica de ese punto. Construiremos varios de ellos para de esa manera ver las definiciones y los diferentes valores que toman. También podemos construir una recta, para lo cual la ayuda nos dice que necesitamos dos puntos. Cogeremos una recta que pase por acá y por este otro punto. Nos aparece la ecuación correspondiente a esa recta, pero si lo que necesitamos es un segmento de recta, lo podremos hacer de la misma manera. Dos puntos que sean extremos. De esa manera construimos un segmento. Por ejemplo, si necesitásemos las medidas de ese segmento, la podríamos hacer en distancia. ¿Distancia de quién? Del segmento, y ahí nos daría el valor. En este primer video se trata pues de mostrar lo inicial de GeoGebra. En el próximo video haremos el análisis exhaustivo de la distancia entre dos puntos y el punto medio entre ellos. Para terminar, mostraremos cómo construir dos tipos de polígonos. Por ejemplo, uno libre, en el cual termino en el mismo punto donde inicio, y otro
regular. Un polígono regular en el cual marco el primer lado y el programa me pregunta de cuántos vértices lo necesito. Para este caso hagámoslo de 3. Recordemos que en esta podemos aproximar o alejar con el objetivo de ver nuestro trabajo completo, y además una ayuda presente en GeoGebra aparece en la mitad de la pantalla, donde nos da la opción de quitar el cuadro de álgebra, solo trabajar con geometría, hoja de cálculo e incluso gráficos en 3D. Esto fue todo en este video inicial, esperamos que sea de gran ayuda. Muchas gracias a todos.